Se emitió una vez y nunca más. Sin repeticiones, sin listados, sin explicaciones. Un episodio de The Tonight Show, starring Johnny Carson, ha sido borrado silenciosamente de la historia de la televisión. Y nadie en NBC habla al respecto. Susurros de una desastrosa aparición de un invitado. Crisis nerviosas tras bambalinas y una lucha de la cadena para encubrirlo han perseguido la leyenda de la noche durante décadas. Entonces, ¿qué sucedió exactamente esa noche? ¿Y por qué NBC sigue esforzándose tanto por mantenerlo oculto? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma que recuerdas a Johnny Carson y a la cadena que lo convirtió una leyenda. Comenzó como cualquier otra noche el Tonight Show. La familiar cortina se balanceó. La banda comenzó su jazz y apertura, y Johnny Carson entró al escenario con esa frialdad sin esfuerzo que lo convirtió una leyenda nocturna. Pero para un puñado de espectadores que casualmente estaban mirando una noche tranquilas a mediados de la década de 1880, algo andaba mal. Y lo que presenciaron se ha convertido desde entonces uno de los misterios sin resolver más extraños de la televisión. Este episodio particular se emitió solo algunas regiones selectas antes de que desapareciera repentinamente sin dejar rastro. Nunca fue retransmitido. Nunca se agregó a los archivos oficiales. Y hasta el día de hoy, NBC nunca ha explicado lo que realmente sucedió. Algunos creían que era solo un fallo técnico. Otros pensaron que era un error de programación. Pero las personas que lo vieron vivo contaron una historia diferente. Una que NBC nunca quiso que el público escuchara. La lista de invitados de la noche era bastante estándar a primera vista. Un actor de televisión popular, un músico y un comediante recurrente que a menudo aparecía el sofá de Carson. Pero fue el primer invitado quien lo cambió todo. Según relatos dispersos de testigos presenciales y un puñado de publicaciones, línea ahora eliminadas, ese invitado estaba visiblemente intoxicado. Un miembro del público del estudio, que luego habló de forma anónima una entrevista de podcast, dijo que el hombre tropezó el escenario como si fuera el dueño del lugar. Luego comenzó a decir cosas que hicieron que todos el estudio contuvieran la respiración. El segmento comenzó torpemente con Carson, tratando de dirigir la conversación, pero algo andaba claramente mal. El invitado arrastraba las palabras, interrumpía a Carson repetidamente y supuestamente soltó historias sobre personas de alto perfil, la industria del entretenimiento. Historias que nunca debieron ser contadas la televisión vivo. Una afirmación fue tan escandalosa, según un técnico detrás del escenario, que un asistente de producción dio un paso adelante físicamente, como para interrumpir la transmisión. Pero las cámaras siguieron grabando, al menos por un tiempo. No mucho después de la entrevista, la señal del programa se cortó ciertos mercados. Otras filiales cambiaron a repeticiones o noticias locales antes de tiempo. Cuestión de horas, las llamadas comenzaron a inundar NBC de espectadores confundidos, y luego todo quedó silencio. El episodio no figuraba en los registros oficiales de transmisión. Carson nunca lo volvió a mencionar, y con el paso de los años, la leyenda del episodio perdido de Tonight Show no hizo más que crecer. Pero el caos que los espectadores vieron en la pantalla no fue nada comparado con lo que sucedió momentos antes de que comenzara la grabación. Mientras las cámaras aún estaban apagadas y el público aún no había tomado asiento, algo ya estaba saliendo terriblemente mal tras bastidores el Burbank Studio de la NBC. La grabación de esa noche del Tonight Show se suponía que era rutinaria, pero como el personal recordó más tarde,
extraoficialmente y años después, rápidamente se convirtió en un desastre a cámara lenta que nadie pudo detener. El problema comenzó con el primer invitado de esa noche, un actor muy conocido cuya popularidad había alcanzado su punto máximo a finales de la década de 1970. Era encantador, impredecible y conocido por permitirse ciertas libertades. Según un antiguo miembro del equipo que habló anónimamente un podcast a principios de la década de 2000, el actor llegó más de una hora tarde al estudio y estaba claramente bajo la influencia de algo. Su discurso era errático. Olía coco, olía alcohol y, según los informes, farfullaba chistes a cualquiera que pasara a su lado el pasillo. Johnny Carson, normalmente tranquilo y sereno, no estaba nada contento. Tenía una norma de larga data sobre la profesionalidad su programa, especialmente después de que algunos incidentes anteriores, con invitados ebrios, se salieran de control. Y este actor particular ya había puesto a prueba la paciencia de Carson una vez antes, durante una tensa entrevista que terminó un silencio incómodo. Algunos dicen que Johnny solo aceptó que volviera debido a la presión de los ejecutivos de la NBC. Otros dicen que estaba destinado a ser una aparición de redención. Cambio. Se convirtió en una pesadilla. Apenas unos minutos antes de que comenzara la grabación, se produjo una discusión en el camerino de Carson. Según un becario anónimo que trabajaba entre bastidores ese año, Carson se enfrentó al actor privado y amenazó con cancelar el segmento por completo. El invitado supuestamente se puso a la defensiva, afirmando que estaba perfectamente bien e insistiendo que el espectáculo debía continuar. La discusión a gritos se hizo tan fuerte que los miembros del equipo El Pasillo pudieron oírla a través de la puerta. Un momento de frustración. Se dice que Carson salió furioso, diciendo a los productores que si el invitado actuaba mal el escenario, sería cosa de ellos. Nadie sabía exactamente qué hacer. Se habían repartido las entradas. La banda estaba a su sitio. El público ya estaba sentándose, y NBC no tenía ningún invitado de reemplazo preparado. A pesar de la tensión, la grabación siguió adelante, posiblemente bajo la presión directa de la dirección de la NBC, que estaba preocupada por la mala publicidad o por enfadar a la gente del invitado. Lo que sucedió a continuación dejaría a todos la sala atónitos. El público aplaudió cuando Johnny Carson salió, pero ni siquiera su encanto habitual pudo ocultar la tensión en el aire. Desde el principio de la transmisión, algo se sentía diferente. La energía era extraña. El monólogo de Carson fue más corto de lo habitual, y lugar de la habitual ida y vuelta con la banda o Ed McMahon, se movió rápidamente para presentar a su primer invitado. Ese fue el momento que todo comenzó a desmoronarse. El invitado salió con una sonrisa que parecía forzada y unos ojos que parecían vidriosos. Para la mayoría del público que miraba vivo, parecía un poco raro, tal vez nervioso, tal vez distraído, pero el equipo detrás del escenario sabía que era algo más. Mientras se sentaba junto a Carson, inmediatamente comenzó a hablar. Incluso antes de que Johnny hubiera hecho una pregunta, divagaba sobre Hollywood, sobre antiguas coestrellas, sobre la presión de la fama. Al principio, la multitud se echó a reír, sin estar segura de si todo esto era parte del acto. Pero a medida que pasaban los minutos, quedó claro que esto no era una sola actuación. Fue una crisis. Sin previo aviso, el invitado hizo una broma cruda sobre un importante ejecutivo de Hollywood, uno que aún estaba activo ese momento, y luego nombró a una actriz muy conocida una historia extraña y confusa
que Carson intentó cortar a mitad de frase. Cuando Johnny le preguntó si quería pasar a algo más ligero, el invitado negó con la cabeza y dijo: «No, contémosles cómo es realmente». La risa del público se desvaneció, reemplazada por un silencio atónito. Luego llegó el momento que selló el destino del episodio. El invitado se inclinó hacia adelante y dijo algo fuera del micrófono, pero lo suficientemente cerca como para que el lenguaje corporal de Carson cambiara instantáneamente. Se movió su asiento, levantó las cejas y miró fuera de la cámara como si buscara ayuda. No dijo nada respuesta. Simplemente se reclinó, con los labios apretados, el rostro ilegible. Esa imagen, para el puñado de personas que la vieron vivo, fue inolvidable. Poco después, el programa cortó abruptamente a un comercial, a mitad de frase sin previo aviso. Algunas zonas horarias. Regresó con un invitado diferente ya al sofá. Otras, el episodio simplemente terminó antes de tiempo. Los espectadores que lo grabaron VHS encontraron saltos extraños y segmentos faltantes. Las filiales de NBC, todo el país, recibieron instrucciones inmediatas de retirar cualquier retransmisión. Y los días siguientes no se dio ninguna explicación. Todo lo que quedó fueron rumores. Algunos dijeron que el invitado reveló un encubrimiento masivo de la industria. Otros afirmaron que hizo amenazas personales o expuso algo legalmente peligroso. Nadie ha confirmado nunca el momento exacto que llevó al cierre. Pero fuera lo que fuese, claramente sacudió a Johnny Carson, porque lo que hizo los días siguientes sorprendió incluso a los más cercanos a él. A la mañana siguiente, el Tonight Show había desaparecido del radar de la propia NBC. No hubo repeticiones, ni avances, ni siquiera un resumen, su canal de prensa. Para una cadena que emitía a Johnny Carson como un reloj todas las noches, esta era una desviación importante, y los fans lo notaron de inmediato. Los espectadores llamaron a las filiales locales preguntando por qué el episodio terminó tan repentinamente. Algunos escribieron cartas a la NBC exigiendo respuestas, pero lo único que recibieron a cambio fue silencio. Sin embargo, entre bastidores, la cadena estaba lejos de estar tranquila. Según antiguos empleados de la NBC, que hablaron más tarde bajo condición de anonimato, una ola de memorandos internos y órdenes de silencio comenzaron a circular a las pocas horas de la emisión. Un antiguo asistente, la oficina de Burbank, recordó haber recibido una llamada telefónica, incluso antes de llegar a su escritorio. «No hable con nadie sobre el programa de anoche. Si alguien pregunta, fue un error de programación». Ese mismo mensaje se envió a las estaciones afiliadas de todo el país. Según documentos que salieron a la luz décadas después a través de una filtración, un foro ahora desaparecido, los ejecutivos de la NBC consideraron el episodio como una amenaza interna y ordenaron que se borrara inmediatamente de la biblioteca de cintas. Un memorando incluso incluía las palabras «sin duplicado, sin repetición, sin archivo». Eso era muy inusual, especialmente para un programa tan meticulosamente catalogado como el de Carson. Miles de episodios se guardaron su totalidad, pero este fue tratado como si nunca hubiera existido. Se instruyó a los técnicos para que destruyeran la copia maestra. Procedimiento estándar, situaciones de emergencia, pero raramente utilizado. El editor que estuvo presente esa noche, según una fuente de segunda mano, dudó.
Sabía que las imágenes podrían llegar a ser valiosas algún día. Hay rumores de que una segunda copia no oficial fue sacada a escondidas antes de la eliminación. La NBC nunca lo confirmó, pero fragmentos del episodio han aparecido oscuras subastas línea y foros de coleccionistas desde entonces. Uno de los giros más extraños, un archivero de Tonight Show de larga data, fue reasignado silenciosamente, solo 2 semanas después del incidente. Había pasado más de una década, manteniendo la vasta colección de cintas del programa. Según sus compañeros de trabajo, había intentado preservar un registro del episodio internamente. Su destitución fue repentina y sin explicación pública. Incluso el propio equipo de Johnny Carson se mantuvo silencio. Se les dijo a los productores y escritores que no mencionaran el evento, ni siquiera una conversación informal. Con el tiempo, aquellos que intentaron investigar más profundamente fueron expulsados o se retiraron silenciosamente. La frase Carson Blackout se convirtió en un término tácito en los pasillos de la NBC, una advertencia para no husmear donde la cadena había trazado una línea. Y quizás lo más revelador de todo es que los registros internos del Tonight Show de esa semana contienen una entrada faltante. Un número de episodio omitido que nunca se volvió a emitir. Un espacio blanco en los archivos oficiales donde debería haber estado un programa completo. Pero Johnny Carson no era el tipo de hombre que dejara pasar algo así sin dejar rastro. Y unas semanas después, dejó escapar algo que nadie esperaba. Pasaron semanas sin que se mencionara públicamente el episodio perdido. Era como si la noche hubiera sido borrada de la historia, tal como pretendía la NBC. Pero entonces, durante un monólogo tranquilo en medio de un episodio de bajo perfil, Johnny Carson hizo algo poco característico. Insinuó solo por un momento que no todo era lo que parecía. El monólogo de esa noche se centró en la cultura de la cancelación, incluso antes de que tuviera ese nombre. Carson bromeó sobre las cosas que antes se podían decir en la televisión y luego hizo una pausa, dejando que la risa se apagara. «Por supuesto», dijo casi con demasiada naturalidad. «Algunas cosas es mejor dejarlas el olvido». Dio una sonrisa tensa e ilegible y miró hacia un lado. Ed McMahon se rió entre dientes, pero el momento quedó suspendido el aire más de lo que debería haberlo hecho. Para los espectadores que recordaban el extraño episodio de unas semanas antes, era una señal sutil pero inconfundible. Johnny también lo recordaba. Los conocedores que trabajaron con Carson en ese momento confirmaron más tarde que estaba profundamente perturbado por lo que había sucedido esa noche. Según un antiguo guionista, Johnny confesó privado que nunca antes había perdido el control de una entrevista como esa y que había solicitado a la NBC que nunca más emitiera el episodio. Pero esa no es toda la historia. Otros informes sugieren que Carson quería incluir el episodio en un especial de cintas perdidas que había presentado años después. La NBC supuestamente se negó rotundamente, recordándole que había sido destruido. Lo que cambió el comportamiento de Carson después de ese episodio fue pequeño, pero perceptible. Su entrega se volvió ligeramente más cautelosa. Los chistes más arriesgados se suavizaron. Interrumpía a los invitados más rápidamente cuando se desviaban hacia territorio impredecible. Los amigos notaron que se volvió más reservado, más cauteloso, incluso entre bastidores. Algunos creían que la experiencia lo había dejado conmocionado, no solo como artista,
sino como persona. Y luego está el asunto del archivo de Carson. No es ningún secreto que Johnny guardaba copias de muchos de sus episodios favoritos, una colección privada. Algunos asistentes de confianza afirmaron que el episodio perdido pudo haber sido conservado silenciosamente allí fuera del control de la NBC, pero después de la muerte de Carson 2005, su patrimonio supuestamente bloqueó el acceso a esas cintas, rechazando todas las solicitudes de cineastas documentales, investigadores e incluso de la propia NBC. Hasta el día de hoy, no ha aparecido ninguna grabación del episodio, ninguna colección oficial de Carson. Es el único episodio conocido de los últimos años del programa sin clips, imágenes fijas o transcripciones supervivientes. Para un hombre que ayudó a definir toda una era de la televisión, esa ausencia dice mucho. Y, sin embargo, a medida que la historia se desvanecía de la conversación pública, una persona nunca pareció recuperarse. El invitado, el centro de todo. Tras la emisión desaparecida, todas las miradas se volvieron discretamente hacia el hombre que había incendiado la noche, aunque nadie se atrevió a mencionarlo públicamente. Si bien la NBC se negó a nombrar al invitado, suficientes pistas se filtraron a través de consejos anónimos, redes de susurros y viejos documentos de programación para reducirlo. Y para aquellos que prestaban atención, las consecuencias fueron imposibles de ignorar. Este actor había sido una vez un nombre familiar. Protagonizó una serie de películas de éxito e hizo apariciones regulares en televisión la década de 1970 y principios de 1980. Pero poco después de que el episodio se emitiera, aunque solo fuera brevemente, su carrera comenzó a desmoronarse de formas extrañas y repentinas. Las ofertas de películas se agotaron. Una comedia de situación la que supuestamente estaba trabajando fue desechada sin explicación. Las apariciones públicas se volvieron raras, y cuando aparecía, parecía distante y reservado. Un tabloide de la época publicó un vago artículo sobre un colapso televisivo, insinuando un incidente nocturno que había llevado a una lista negra. No se imprimieron nombres, pero los fans conectaron los puntos. Un periodista afirmó que un importante estudio se había retirado de un proyecto tras ser aconsejado por ejecutivos de la cadena. El agente del actor, una figura muy conocida en el negocio, lo abandonó abruptamente y nunca explicó por qué. Lo que hace que la situación sea aún más extraña es lo exhaustivamente que se borró la conexión del hombre con el Tonight Show. Su nombre no aparece en ninguna lista oficial de invitados para esa temporada. Las imágenes de archivo de sus apariciones anteriores, que se habían mostrado reposiciones durante años, fueron retiradas silenciosamente de la sindicación. Era como si alguien hubiera retrocedido y borrado todo rastro de su participación con Johnny Carson. El propio actor nunca abordó el episodio públicamente. Pero una rara entrevista más de una década después, cuando se le preguntó sobre su tiempo el Tonight Show, se irritó. «No hablo de eso», dijo con firmeza. «Eso fue un error, uno grande, y la gente se aseguró de que lo pagara». Su tono sugería no solo arrepentimiento, sino miedo. Lo que es aún más escalofriante es lo que surgió sus memorias abandonadas. Años después de su desaparición del centro de atención, se filtraron extractos de un borrador de biografía. Un capítulo, nunca publicado, se tituló supuestamente «La noche que me arruinó». Aunque los detalles eran vagos, describía un incidente humillante que involucraba traición, uso de sustancias y un famoso presentador de televisión. Algunos creen que fue una confesión. Otros piensan que fue una advertencia. Y luego,
vino el giro final. Años después de que el actor prácticamente hubiera desaparecido, los foros de conspiración comenzaron a vincularlo a una serie de controversias entre bastidores que habían sacudido silenciosamente Hollywood. Algunos creían que sus comentarios, la emisión de Carson, habían expuesto algo más grande, algo que gente poderosa quería enterrar. Ya sea que eso fuera cierto, o solo parte del mito creciente, es difícil de decir. Pero una cosa es cierta: su carrera nunca se recuperó. Y aquellos que intentaron contar su versión de la historia a menudo se encontraron silenciados también. Aún así, fragmentos de esa noche se negaron a permanecer enterrados, y a pesar de los mejores esfuerzos de la NBC, partes del episodio perdido comenzaron a resurgir. Durante años, el episodio perdido de Carson fue tratado como un mito, algo susurrado, pero nunca probado. Pero entonces, lenta y silenciosamente, piezas de él comenzaron a aparecer, no a través de canales oficiales, no documentales o retrospectivas, sino lugares extraños e impredecibles, cintas VHS granuladas, publicaciones anónimas, foros, subastas de coleccionistas privados. Parecía que, por mucho que la NBC intentara enterrarlo, las imágenes se negaban a permanecer muertas. La primera gran filtración se produjo a principios de la década de 2000. Un usuario de un foro de televisión antigua subió lo que parecía ser un clip de baja resolución que mostraba a Johnny Carson a mitad de la entrevista. Duró poco menos de 30 segundos. El clip. Carson estaba inusualmente quieto, con el rostro tenso, mientras que el invitado, parcialmente fuera de cámara, hablaba con una voz animada y confusa. El audio estaba amortiguado, pero una frase era apenas audible. Todos lo sabían y no dijeron nada. El video desapareció del foro 24 horas. La cuenta de usuario fue eliminada y los intentos de seguimiento para contactarlos fracasaron. Otro fragmento surgió años después, esta vez una subasta privada línea. Era un fotograma fijo, una sola imagen supuestamente capturada, de una transmisión grabada casa del programa de esa noche. Mostraba a Carson de pie junto a su escritorio, no sentado como lo haría normalmente durante las entrevistas. Tenía la mano la cadera y parecía estamear esa mitad de la frase, con la boca abierta y los ojos entrecerrados. El vendedor, que afirmó haber grabado el episodio vivo, se negó a decir por cuánto se vendió la cinta, pero confirmó que fue comprada por un comprador no identificado con vínculos con la cadena. Más informes llegaron. Un coleccionista canadiense afirmó haber adquirido una versión muy editada del episodio de un ingeniero retirado de la NBC. Compartió capturas de pantalla, pero no el video completo. Otro usuario Reddit publicó un borroso desglose fotograma a fotograma de lo que describieron como una bobina dañada. De nuevo, nada permaneció línea por mucho tiempo. Cada vez que aparecía una filtración, el equipo legal de la NBC se movía rápido, emitiendo avisos de eliminación, reclamos de derechos de autor y amenazas legales para evitar que las imágenes se propagaran. Esto solo alimentó más especulaciones. ¿Por qué la NBC se esforzaría tanto por un episodio de hace décadas? ¿Por qué seguían monitoreando sitios web y foros de mensajes oscuros, busca de cualquier rastro de él? Los conocedores comenzaron a hablar de un departamento dentro de la NBC que monitorea las filtraciones de archivos. Algunos lo llaman la Unidad de la Bóveda, un nombre no oficial para un grupo encargado de administrar el legado de la empresa
y proteger el contenido de alto riesgo de hacerse público. Aún más inquietantes fueron las afirmaciones hechas por un cineasta documental que había estado trabajando una retrospectiva de Carson para una importante plataforma de streaming. Según él, la NBC aprobó inicialmente el acceso a cientos de horas de metraje hasta que revisaron su esquema, que incluía una breve mención del episodio perdido. Después de eso, la comunicación se detuvo. El estudio revocó su acceso y retiró su apoyo sin comentarios. Hasta el día de hoy, nadie ha publicado el episodio completo, ni siquiera círculos clandestinos. Pero cada vez que aparece un nuevo fragmento, revive viejas preguntas. ¿Qué se dijo exactamente esa noche? ¿Por qué a la NBC le sigue importando tanto ocultarlo? ¿Y alguien en algún lugar todavía tiene la única copia completa? Una teoría sugiere que sí, porque la capa final de este misterio podría ser la más reveladora de todas. Hasta el día de hoy, nadie ha visto el episodio completo. No oficialmente, ni siquiera círculos de contrabando. Pero los rumores nunca han desaparecido. Con cada fotograma filtrado y cada voz silenciada, una cosa queda clara. Alguien por ahí todavía tiene la cinta, y la NBC todavía tiene miedo de lo que pueda pasar si el mundo finalmente la ve. Hasta que llegue ese día, la verdad permanece enterrada, pero no olvidada.